Vivimos momentos difíciles. Estamos viviendo momentos en donde la muerte, la enfermedad, la tristeza, la depresión están en la orden del día. Hoy, por una pandemia, miles de muertos y cientos de familias en duelo. Mucha tristeza. Una alta incertidumbre de lo que viene, de lo que va a pasar económicamente. Una alta incertidumbre de cuándo llegará a nuestros países, si llegará, si no llegará, qué va a pasar. Los momentos siempre han sido difíciles. Esta pandemia solo es un hecho nuevo en toda la vida difícil del ser humano bajo el sol. Han habido tsunamis, han habido terremotos, han habido enfermedades, virus con las que convivimos ya, que en su momento también fueron una cuestión difícil, ¿verdad? Que tampoco había cura para el sarampión en un momento y otras cosas que se han aparecido y que también ocasionaron muerte. Y no es el punto hablar sobre la pandemia en sí, sino sobre la situación, sino sobre la crisis, sino sobre todo esto que a pesar de todos los hechos nuevos, a pesar del hecho nuevo de la pandemia, de la recesión que se está esperando, de todo lo que está pasando alrededor, del terremoto que hubo recientemente, del tsunami que hubo en años anteriores y de todas las cosas que han pasado, de la violencia que está a la orden del día, los seres humanos seguimos siendo lo mismo. Seguimos siendo la misma persona y eso sí es preocupante. Seguimos valorando a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Seguimos en nuestra ambición, en nuestra avaricia descontrolada, en nuestro egoísmo, en nuestra jactancia, en nuestra altanería, en nuestra orgullo un poco desorbitado. Seguimos siendo lo mismo y nos preguntamos por qué, nos preguntamos para qué sirven estas crisis. Siempre han existido y el objetivo siempre ha sido el mismo, no solo de las crisis, en crisis o sin crisis, en pandemia o sin pandemia, con el dengue o con el coronavirus, en salud o en enfermedades. La historia siempre ha sido la misma, el mensaje siempre ha sido el mismo, el objetivo es el mismo, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Reconocer que Él es Dios, reconocer que Él nos hizo. Salmo 100 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y eso es delicioso. Esa última parte de pueblo suyo somos y ovejas de su prado es algo tan lindo. Muchos creemos que Él creó el cielo y la tierra y que de hecho Él me creó a mí. Pero nos cuesta humillarnos bajo aquel que nos creó. Muchos otros le llamamos Dios porque creemos que existe un Dios y que Él es Dios. Pero nos cuesta obedecer o tomar la decisión de obedecer a Dios, al que creó las cosas, al que hizo el cielo, al que hizo la tierra, al que me creó a mí. Hoy por hoy tenemos muchas iglesias locales, de esos edificios que llamamos iglesias. Cada día más locales mucho más grandes, más bonitos, más cómodos, más adecuados y cada vez más cerca de nosotros. En todo el mundo. Creería yo que en todo el mundo la iglesia como institución local ha avanzado muchísimo. Ya vemos muchísimas personas ahí, miles de personas en algunos templos, miles de personas. En otros menos, pero al final mucha gente. Muchos de nosotros ya hicimos nuestra confesión de fe. Muchos de nosotros levantamos nuestra mano, pasamos adelante, oraron por nosotros. Declaramos Jesús es nuestro Salvador. Decidimos aceptarle, decidimos darle mérito a la palabra de Romanos cuando dice que el que creyere en su corazón pero confesare con su boca que Jesús es el Salvador, será salvo. Muchos lo hemos hecho, pero ¿necesitaremos ser convertidos? Digo, a pesar de dar nuestra
confesión de fe, necesitamos conversión. Yo fielmente creo que fuera o dentro de las instalaciones de una iglesia, fuera o dentro de una congregación de cualquier denominación religiosa, necesitamos conversión. Siempre hay áreas de nuestra vida que necesitan ser convertidas. Siempre hay áreas de nuestra vida que no hemos logrado rendir, porque somos humanos. Así que esto no se trata de esta pandemia en particular, no se trata de esta crisis económica en particular, no se trata de ningún suceso. Esto es un suceso nuevo debajo del sol. Un suceso que trae un objetivo, como todo en la vida tiene un objetivo, como cada día, como cada vez que sale el sol, como cada vez que la lluvia cae para buenos y para malos, el objetivo es el mismo, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y el mensaje para salir, para ser rescatado, para ser salvo, el mensaje ha sido el mismo, el camino es el mismo, el llamado es el mismo, la garantía es la misma. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó a nosotros con Yeshua HaMashiach. Cuando vino nuestro Mesías se acercó de una forma increíble, tanto que nosotros mismos decimos tenemos acceso, libre acceso al trono de la gracia. Por Él, porque Él es nuestro representante, Él es nuestro redentor, Él es mi Mesías, Él pagó el precio por mí, Él me puso en paz con el Eterno, Él hizo que mis pecados no fueran nada, Él cambió mi situación de enemistad con Dios para darme una amistad con Dios. Y aquellos que creemos que Dios es Dios y que creó el cielo y la tierra, creo que tenemos claro algo. Si aquí en la tierra, bajo el sol, nos conviene tener amistades y pocas enemistades, a nadie le conviene tener enemigos. Imagínate de qué forma nos conviene estar de amigos con aquel que creó el cielo y la tierra y con aquel que lo puede todo. Creo que eso es algo así. Que no sabemos la historia, que no tenemos idea la condenación de dónde viene, ni por qué, ni cuándo, que de repente allá Adán y Eva no sé qué hicieron y por la culpa de ellos, y etcétera. Sí, es importante, tenemos una carta de condenación, que nadie valora la salvación hasta que no ve la carta de condenación que tenía y dice, uy, de todo esto me salvaron. Nadie puede valorar la salvación si no tiene claro de qué fue salvado o de qué fue salvo. Pero hoy por hoy, en el entendido de que Él es Dios, a nadie le conviene estar de enemigo de Dios. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, dice la palabra. Entonces, el mensaje ha sido el mismo, todo el tiempo, para religiosos y para no religiosos. El mensaje es el mismo, arrepintámonos y convirtámonos, porque tenemos el reino de los cielos cerca. Porque gracias a Jesús podemos tener acceso al trono de la gracia. Porque podemos venir y decir, te acepto, y no solo te confieso como mi Salvador, me quiero convertir a ti, quiero andar en tus caminos. La palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Así que mi persona fue privilegiada, yo fui elegida por Él y tuve la misericordia de Él y se compadeció de mí, y estoy aquí y he aceptado al Señor y trato de convertir mi vida todos los días. Y hay áreas de mí que necesitan ser convertidas, muchísimas. Pero el mensaje es el mismo. A religiosos como a Nicodemo, el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Dice Juan capítulo 3, el verso 7, que el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y más adelante, en el mismo capítulo 3, después de la conversación de Nicodemo, está el texto por excelencia, el texto que nos invita a venir a Él. El texto de Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a mí me encanta el 17 particularmente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Es un texto de mucho amor. Es un texto que marca un amor tan impresionante. Yo no mandé a mi hijo a condenar, yo lo mandé a salvar. De manera que nunca los textos que tienen que hablar sobre Él, sobre su sacrificio, sobre haberse entregado por nosotros, sobre haber muerto, sobre haber resucitado, no tienen nada que ver con condenación, sino con salvación. Más adelante, el versículo 36 del mismo capítulo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no es un mensaje para amedrentar a nadie, ni para manipular a nadie. No, es un mensaje que yo veo la mano de Él diciendo: wow, me das una opción, me das una estrategia para poder estar en amistad contigo. Y que no venga la ira tuya, que eres soberano, por cierto, que tú puedes dejársela ir a cualquiera. Porque siempre he hecho lo mismo, el mismo que abrió el Mar Rojo para que pasara Israel en seco. Israel pasó en seco. Pasó Israel. Salvó a Israel. El mismo que salvó a Israel le dejó ir el Mar Rojo a todos los egipcios. Y ese es el Dios que tenemos, tan soberano, tan soberano. Entonces, la palabra dice: no, pues el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces estamos claros que Dios tiene ira. Pero no es para amedrentar. Es que todo depende de la perspectiva en la que veamos las cosas. Todo depende de la perspectiva. Para mí la perspectiva fue: wow, me está salvando. Pero un corazón lleno de soberbia no podría ver que Él lo está salvando. Porque los corazones llenos de soberbia creen que no necesitan salvación. Pero ya lo dice la palabra: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Así es que yo sé que hay muchas personas a las que el Señor, mucho antes de la pandemia, mucho antes de la crisis económica que se vislumbra, mucho antes de todo esto, quizás mucho antes de la depresión que hoy estás viviendo, quizás mucho antes de la enfermedad que hoy estás viviendo, quizás mucho antes de tu recesión económica muy personal que hoy estás viviendo, Él te andaba buscando y tú lo sabes. Tú sabes que Él estaba atrás de ti. Tú sabes que Él estaba propiciando los momentos para hablar contigo. Tú sabes que has sido elegido y que Él ya tuvo misericordia y se ha compadecido de ti. Y te llama a ser su hijo. Y te llama a estar cerca de Él. Y te llama a ser responsable de la temporalidad que tenemos, de que un día vamos a morir. Y a aceptar la vida eterna. Pero no solo a eso, a vivir bajo el sol una mejor vida. Tú sabes que Él te ha llamado para perfeccionarte, para hacer de ti una mejor obra. Así que a esas personas a las que el Señor ya buscó, ya persiguió, ya llamó, y que saben que no tienen nada que ver con la pandemia, o aún así tiene que ver con la pandemia. No se trata de una manipulación religiosa, no se trata de una manipulación congregacional. Nunca, la salvación nunca se ha tratado de eso. El mensaje del Eterno nunca se ha tratado de eso. Hoy por hoy, casi todas las iglesias están a puertas cerradas. No hay un lugar, no hay quien te diga: levanta la mano, pasa adelante, ahí vamos a orar por ti, te vamos a abrazar. Yo no voy a poder abrazarte. Nadie físicamente estará. Eso se trata de Él y tú. Esto es muy personal, muy íntimo, que personalmente creo que es algo sobrenatural, impactante y más importante que cualquier cosa. Porque al final lo privado, lo íntimo, tendrá que manifestarse en el público. Eso tendrá que pasar, es una ley. Así es que para aquellos a quienes el Señor ha estado buscando, ha estado llamando, ha estado incitando y seduciendo, vamos, no tiene nada que ver con una pandemia, con una crisis o recesión, pero sí tiene que ver con la temporalidad. Somos humanos, somos temporales, vamos a morir. Y qué mejor que morir en los brazos de aquel que lo ha dado todo. Y qué mejor que tener el contrato firmado de salvación. Qué mejor que reconocer que Él es Dios. Con un corazón honesto, no con un corazón lleno de mentira o de querer aparentar, porque ya la palabra lo dice:
No os engañéis. Nadie puede engañar a Dios. Te creo poquito. Entonces con eso yo te creo poco. Dios, yo te creo poco. Yo creo que vos creaste el cielo y la tierra. En la salvación me cuesta creer, en la vida eterna me cuesta creer, pero creo que vos puedes cambiar mi vida aquí. Creo que un corazón honesto, lo dice una amiga, siempre, siempre es más agradable a Dios. Un corazón honesto. Una oración en la intimidad de tu casa. Una oración en la intimidad de tu oficina, no lo sé. Una oración que no va a significar nada para un grupo religioso. Solo algo entre tú y Él. Solo algo entre tú y Él. Solo tú reconociéndolo Dios y queriendo caminar una vida con Él. El llamado a la salvación es de todos los días. El mensaje de la cruz es un mensaje que debemos predicar todos los días. Necesitamos ser salvos, necesitamos ser convertidos, necesitamos vivir bajo el sol vidas mejores. Vamos a orar y que el Señor te bendiga si decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador en tu corazón y lo confiesas con tus labios. Y si estás alejada y entiendes que debes regresar a los brazos de papá, no a una iglesia, no a una congregación, eso es lo que sigue. Pero lo primero es regresar a los brazos de papá en intimidad, pues que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por cada una de las personas que ven este video en su momento, en un momento que tú sabrás, Señor, si será hoy, si será mañana, pero es el momento adecuado para cada uno de ellos. Padre, gracias por elegirnos, gracias por llamarnos a ser tus hijos, gracias por darnos el privilegio de aceptarte como nuestro Salvador, gracias por darnos el privilegio de convertirnos, danos luz, danos guía, dirígenos para tener vidas mejores, ayúdanos a rendirnos, ayúdanos a convertirnos a ti. Ayúdanos a iluminar, a que podamos tener fresca las áreas que tú quieres que nosotros cambiemos, no para tu beneficio, sino para beneficio propio. Gracias, papá, por inscribirnos en el libro de la vida y por recordarnos que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada una de las personas que están detrás de toda red social. Papá, que toda incertidumbre se vaya, que toda ansiedad desaparezca y que todo problema, Señor, se encuentre la solución en ti, en ti, en ti. Gracias por todos los salvos y gracias por todos los convertidos en el nombre de Jesús. Amén. Shalom.